Hola, Dios les bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos. Discúlpenme que por 2 días he estado ausente. Continuamos con nuestros estudios aquí en el libro de Romanos. Primeramente Dios, hoy concluimos con el capítulo 8. Esto es nuestro estudio número 14. Vamos a orar, ¿verdad? Porque Dios es bueno. Padre bendito, gracias Señor, te damos en esta mañana, Señor. Gracias, infinitas gracias, Padre, por tu misericordia, porque tú eres bueno. Padre, te alabamos, te bendecimos. Declaramos que tú eres el Señor, que tú eres el Rey de Reyes, el Rey del universo. Tú eres Señor soberano sobre toda tu creación. Tu poder es grandioso, Señor. Nada se le compara. Nada, Señor, gracias por tu misericordia tan grande. Gracias por habernos perdonado por la medio de la sangre de Cristo, bendito Dios. Te pido, bendito Dios, que nos ayudes, que nos ministres a través de tu Espíritu Santo en tu palabra esta mañana. Guíanos, Señor. Ábrenos, Señor, los ojos y ayúdanos a ver esa esperanza gloriosa que tenemos en Cristo. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga ricamente. Gracias. Gracias por esperar. Gracias por acompañarme en esta mañana. Está lloviendo esta mañana. Acá una tormenta californiana. Dios les bendiga. Continuamos con nuestro estudio aquí en el capítulo 8. Primeramente Dios. Hoy terminamos el capítulo 8. Voy un poco despacio. Gracias a Dios ya estoy a un paso de terminar con mi mudanza o mi relocación, con el asunto de mi trabajo. Ya, si Dios quiere, ya el lunes muevo lo último que tengo ahí donde estaba rentando, ¿verdad? Espero en Dios que ya haya una continuación del estudio. Ya no quiero faltar, ya no quiero fallarles. Hoy está bien interesante el tema, más que vencedores. Debemos de tener cuidado en la palabra de Dios, porque aquí ya se menciona acerca de que fuimos predestinados. Dice, a los que predestinó, ¿verdad? A los que llamó también los predestinó. Y bueno, el movimiento calvinista testifican o tienen una doctrina equivocada, errada, con concerniente a la predestinación. El calvinismo dan testimonio que Dios ha predestinado ciertas personas que van a ser salvas y ciertas personas que van a ser condenadas, lo cual la palabra de Dios no da testimonio de eso. En primer lugar, el evangelio, el llamado a predicar el evangelio es, dice Jesucristo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Por cuanto el evangelio es el llamamiento a todo ser humano. Si Dios verdaderamente hubiera predestinado a alguien, no diera ese mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El evangelio es el llamado, es para todo mundo. El llamado a arrepentirse, a reconocer su vida de pecado y de esa manera recibir el perdón de sus pecados y la salvación que Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, esa doctrina de la predestinación, que Dios tiene predestinados a unos para que sean salvos y a otros para que sean condenados, ¿qué caso tiene entonces de que vivamos una vida justa delante de los ojos de Dios? Por ejemplo, si yo he sido predestinado a ser condenado, ¿tiene caso que yo practique alguna religión cristiana? ¿Tiene caso que yo me esforce a querer vivir una vida que le agrade a Dios?
No. Y también de otra manera, no, al contrario. Si yo he sido predestinado para ser salvo, entonces siga yo viviendo mi vida de pecado, siga haciéndole caso a los deseos de la carne. O sea, ¿para qué me privo de la depravacidad de mi carne? ¿Para qué me privo de la pecaminosidad, de darle vuelo a la hilacha, como dicen por ahí? ¿Verdad? De darle rienda suelta a la carne. No debería ni de privarme de eso, porque si yo ya soy predestinado para ser salvo, voy a ser salvo así sea un vil pecador aquí en este mundo, si ese fuera el caso. Pero no es así, ¿verdad? Vamos a entrar a nuestro estudio y ahorita vamos a ver lo que estoy hablando. Leí el último versículo en el estudio anterior, donde decía, o empecé esta parte, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un dicho que se oye por ahí en ocasiones que dice que no hay mal que por bien no venga. Y creo que en cierto sentido le dan mala aplicación a este versículo, ¿no? Que no hay mal que por bien no venga, como que abrazan eso que dice todas las cosas ayudan a bien. Sí, pero hay una condición. Todas las cosas ayudan a bien, ¿sí? A los que aman a Dios, dice. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a su imagen, conforme a la imagen de su Hijo. Sí, aquí está. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta palabra de la predestinación se va hasta allá, hasta la creación, al origen del hombre, en su origen natural, cuando Dios predestinó al ser humano a la imagen y semejanza de Dios mismo. Porque eso fue el plan de Dios. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, en el principio, verdaderamente la humanidad entera fue predestinada a ser la viva imagen de el Hijo de Dios. Pero ¿qué pasó? Satanás entró en la escena, seduce al hombre a desobediencia, lo sujeta a pecado. El hombre concibe el pecado, concibe la muerte. Y he ahí la situación de nuestra vida, nuestro pecado. La carne esclavizada a desobedecer a Dios. Y sí que se sujeta verdaderamente a desobedecer a Dios, nuestra carne, nuestra naturaleza. Entonces, es lógico, tiene sentido, que si Dios, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dijo Dios, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es lógico que esta predestinación de la que habla aquí es la predestinación de toda la humanidad en Adán mismo. ¿Sí? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Sí. Los predestinó y a estos también llamó. ¿Y cómo los llama? El llamado al arrepentimiento, el llamado a la salvación es para toda la humanidad.
Dios no hace excepción de personas. El Evangelio ha salido por todo el mundo y el llamado es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque hay perdón de pecados. Arrepiéntanse porque pueden ser restituidos a esa vida predestinada que Dios ha dado, o dentro del propósito para el cual Dios le dio la vida al ser humano, a esa vida gloriosa de la manifestación de los hijos de Dios. Adán fue predestinado, o sea, fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, a la semejanza de su Hijo Jesucristo hoy en día. Pero por cuanto falló, pecó, concibió la muerte y fue destituido de esa imagen de el Hijo de Dios. Pero ahora hemos sido llamados a arrepentirnos por medio del Evangelio para ser restituidos, al ser justificados por la fe, por la sangre de Cristo, y a todos los que ha justificado, a todos los que le reciben, a todos los que crean en su nombre, también los ha glorificado. Si permanecemos en la fe verdaderamente, si nuestro arrepentimiento es genuino, es verdadero, ya es un hecho que hemos sido glorificados, ya es un hecho ante los ojos de Dios que este cuerpo mortal se va a convertir en un cuerpo inmortal, en un cuerpo glorificado a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, a la semejanza de su cuerpo ahora después de la resurrección de los muertos. Es una realidad esto. Pero es para todos los que han sido llamados, aquellos que han recibido el Evangelio, aquellos que han reconocido la maldad de su vida, que se han arrepentido. Porque no puede haber justificación para alguien que no responde al llamado de Dios. Y el llamado de Dios es el arrepentimiento. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay perdón de pecados. Dios estableció cuando les dio la ley, estableció un sacrificio para expiación de los pecados, para que sus pecados les pudieran ser perdonados. Ay, perdón, Señor, ayúdame. Sí, miren lo que dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Sí, y el llamado a la salvación, el llamado a ser restaurados, el llamado a ser justificados es para toda la humanidad sin excepción de personas. Dios no hace excepción de personas, que si es moreno a ellos no llamó, que si es de la India o que si es africano. No. El Evangelio ha salido. El propósito, cuando Dios o el Señor Jesucristo nos manda en la gran comisión, dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. No dice algunas. No dice vayan y prediquen a aquellos que predestiné para salvación. Satanás es bien astuto y creo que él es el maestro y el autor de toda doctrina errada y equivocada, engañando a miles de personas. Creo que él es el que influencia acerca de la predestinación del movimiento calvinista, que Dios ha predestinado ciertas personas para que sean salvas y ciertas personas para que se condenen. Si lo miras de esa perspectiva, de ese punto de vista, como que este pasaje es lo que está diciendo, que Dios escogió a unos, Dios predestinó a unos
para ser justificados y a otros no. Pero no es así. La predestinación verdaderamente se remonta allá al primer hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios. Dios predestinó a toda la humanidad para que fuésemos hechos a la imagen del Dios vivo, como los verdaderos hijos de Dios. Pero ya todos saben la historia. El hombre fue seducido por Satanás, lo sujeta a desobediencia, y por causa de la desobediencia concibe el pecado y la muerte. La raíz en realidad del pecado es la desobediencia. Por eso también el fruto de la salvación es la obediencia. ¿La obediencia a qué? Al Evangelio. Reconoce tu vida de pecado, arrepiéntete, pídele perdón a Dios porque Dios te ha perdonado en el madero. Si tú lo recibes el llamado, ¿sí? A estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó. El llamado es para todo el mundo a arrepentirse. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Si recibes el llamado, a ti te ha llamado, y si te ha llamado, has sido justificado, y si has sido justificado, has sido glorificado ya. Tu cuerpo va a ser restaurado y va a ser transformado y glorificado a la semejanza del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, donde el pecado no reinará más en nuestros miembros. Gloria a Dios por esa verdad. ¿Sí? No podemos hacer una doctrina aquí que Dios ha predestinado a algunas personas para que sean salvas y a otros para que sean condenados. Porque si es así, si yo he sido predestinado para ser salvo, siga viviendo mi vida en mi pecado, en la magnitud, en la iniquidad, en mi depravacidad pecaminosa, de todos modos voy a ser salvo. Entonces, ¿le puedo yo complacer los deseos inicuos de mi carne? Y no me afecta porque Dios a mí me dio la existencia para ser salvo. Así sea yo un vil pecador. Si yo estoy en la lista de los predestinados, no tengo ni siquiera que arrepentirme, ni aceptar el Evangelio, ni nada de eso, porque yo cuando Dios cumpla el tiempo de la restauración de todas las cosas, yo soy salvo porque soy predestinado para ser salvo. Ahora bien, ¿sería justo Dios que obrara de esa manera? ¿O sería un Dios injusto? Imagínate aquellos que se esfuerzan a vivir una vida que agrade a Dios, que abrazan una práctica religiosa para alcanzar la salvación, entre comillas, y están en la lista de los que van a ser condenados. ¿Qué caso tienen, verdad, que se esfuercen a querer vivir vidas que agraden a Dios, si Dios los ha predestinado para la condenación eterna? Para eso Dios les dio la vida. ¿Sería un Dios justo verdaderamente? Si ese fuera el caso, ¿Cristo tenía que haber venido a morir en la cruz del Calvario? No, de ninguna manera. Porque Dios a ciertas personas les hubiera dado la vida para ser salvos y a otros para ser condenados. Es absurda verdaderamente la doctrina de la predestinación. Este predestinado aquí, esta predestinación de la cual habla aquí, se remota hasta allá, hasta la creación misma. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, lo formó a la imagen de Dios. Dice, varón y hembra los crió, o los hizo. Varón y hembra, ¿sí? A imagen de Dios los crió. Varón y hembra los crió, dice la Escritura.
El hombre fue predestinado verdaderamente en Adán, toda la humanidad fue predestinada para ser la imagen del Hijo de Dios. En la genealogía de un evangelio se remota en la genealogía de Jesucristo, hijo de fulano, hijo de sutano, hijo de mengano, hijo de su... Y así se va hasta Adán, dice hijo de Adán, hijo de Dios, y está declarando que Adán es hijo de Dios. La predestinación en realidad se remota hasta allá. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. De modo concluimos con esto esta parte de este versículo, o de este capítulo, que Dios predestinó al ser humano a ser la viva imagen del Hijo de Dios, pero el hombre falló. En Adán nosotros, toda la humanidad, hemos sido predestinados a ser a la imagen del Hijo de Dios. Que no respondamos al llamado del Evangelio, porque el llamado del Evangelio es para toda la humanidad. Para toda la humanidad, para todo ser humano. Que no respondan al llamado, porque sí son llamados, que no quieran reconocer su vida de pecado. Ellos mismos están rehusando a la justificación y a la glorificación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, si nos arrepentimos y recibimos el perdón de nuestros pecados. Ya la decisión es de nosotras, no es de Dios. Porque la predestinación en realidad está en la predestinación de acuerdo al propósito con el cual Dios hizo a nuestro padre Adán. Dios hizo a Adán a su imagen y a su semejanza. Esa es la predestinación de toda la humanidad. Pero por el pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios, fuimos destituidos de esa imagen gloriosa del Hijo de Dios. Y ahora parecemos hijos de la guayaba con nuestro pecado, ¿no? Pero somos llamados por medio del Evangelio. Por eso el Evangelio es: arrepiéntete, reconoce tu vida de pecado y hay perdón de pecados para tu vida. Sí, Gonzalo, buenos días. Dios te bendiga, mi hermano. Bendiciones. Sí, hasta allá se remota. Tengan cuidado con esa doctrina del calvinismo, de que Dios a unos predestinó para ser salvos y a otros los predestinó para ser condenados. Continuemos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Una realidad hermosa. Por eso yo digo que es absurdo que Satanás nos acusa delante de Dios el día de hoy. Porque ¿qué caso tiene que Satanás se presente delante de Dios y diga su majestad, o no sé cómo le llame el enemigo a Dios mismo, y que le diga ¿ya miraste lo que hizo tu hijo Inocencio? ¿O ya miraste lo que hizo el hermano Inos? ¿Ese es tu hijo? Mira cómo mintió.
Y ahí Satanás, ahí Dios, Satanás acusándome delante de Dios de lo que yo acabo de hacer. Imagínense Dios nada más volteándose hacia su derecha o a su diestra y decirle, sí, pero ¿ya miraste lo que hizo mi hijo por él? Sería absurdo verdaderamente. Yo no creo en el día de hoy que Satanás se presenta delante de Dios a acusarnos. Nos acusa a nosotros en nuestra conciencia, pero no tiene lugar alguno de que Él se presenta delante de Dios para acusarnos. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Se imaginan ahí el escenario en el cielo? Satanás presentándose delante de Dios y diciéndole, ¿ya miraste lo que hizo tu hija Juanita, Martita, o tu hijo Juan, Pedro, o Maclovio, o Precoposcapio? Y se presenta ahí delante de Dios y sí, ya miré, pero ¿ya miraste lo que hizo mi hijo? Mira sus manos, mira sus heridas. Él lo ha comprado con su sangre. Sería absurdo, la mera verdad. Pero es cuestión de doctrinas y es cuestión de puntos de vista diferentes. No tiene nada que ver con la salvación que las personas que creen que Satanás todavía aún nos acusa delante de Dios en el día de hoy. Nos acusa a nosotros, queremos venir a Dios y nos recuerda nuestros pecados, nos hace que nuestra conciencia sienta la culpa de nuestras maldades, de nuestra desobediencia, y nos dice, Dios no te va a aceptar. ¿Cómo vas a venir a Dios con eso? Mira, tus manos están sucias, es asqueroso lo que has hecho. ¿Tú crees que Dios te va a escuchar? ¿Tú crees que Dios te ama con lo que haces? A nosotros sí nos condena, a nosotros sí nos acusa, a nosotros sí nos pone así el pie, así como para detenernos. Pero Él ya no tiene lugar en el cielo. Es, como les digo, es cuestión verdaderamente de cómo lo mira uno, pero eso no, ese asunto no tiene nada que ver con la salvación. Creas que Satanás te acusa todavía delante de Dios allá en el cielo, o no lo creas, no afecta a tu salvación. Tú eres salvo porque has reconocido la maldad de tu vida, le has pedido perdón a Dios y crees que Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonarte y que te ha perdonado y te ha comprado con su sangre. ¿Sí? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Aquí este pasaje descalifica, destrona la doctrina de la prosperidad, de que todo va a ser color de rosas si aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador. Yo no sé de dónde sacan su base, su fundamento, su cimiento para establecer esa doctrina de pare de sufrir, todo es bendición, bendición tras bendición, no habrá problemas contra tu vida, no habrá enfermedades, no habrá persecución, no habrá angustias. Y dice Cristo, en el mundo sufrirán persecución o tribulación, tendrán tribulación, dice, pero tener paz, yo he vencido al mundo. Sí. Pero si de veras hemos creído en el Evangelio, si de veras hemos creído en la maldad de nuestras vidas, si de veras hemos creído en el amor de Dios
para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, nos justificó, nos dio vida en Él. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Si tienes tu mirada verdaderamente en la vida venidera que tenemos en Cristo, en esa victoria gloriosa, porque en Él verdaderamente somos más que vencedores. Si tenemos nuestra mirada y estamos plenamente convencidos de esa verdad, ¿nos podrá turbar o nos podrá separar del amor de Cristo? Pero si no tienes la certeza en realidad de la vida eterna, de la seguridad, de lo que tenemos, de la restauración, de que hemos sido restaurados a esa predestinación con la cual Dios hizo al primer hombre a su imagen y a su semejanza, y hemos sido comprados por la sangre de Cristo, hemos sido justificados, hemos sido restaurados a esa vida gloriosa con la cual Dios destinó o predestinó al primer hombre. Si no tienes esa esperanza en la sangre de Cristo, no vas a poder aguantar la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Mucho menos si crees en la doctrina esa de pare de sufrir o la prosperidad. Y fíjense que esas personas sí creen eso. Le estaban diciendo a una persona que tiene diabetes y tiene muchos problemas de salud. Una persona de esa denominación de pare de sufrir le decía, es que ha de haber pecado en su vida, usted no se ha arrepentido, porque si usted ha aceptado a Cristo y Dios la ha perdonado, las enfermedades y todo eso no deben de existir en su vida. Debe de haber bendición y prosperidad y pare de sufrir. Y yo le digo, ¿y de dónde saca esa cosa, no? ¿Y con qué pruebas de la Biblia si Cristo mismo dice que en el mundo tendremos aflicciones? Miren, a través del libro de los Hechos, los apóstoles caían una y otra vez en la cárcel, eran perseguidos, fueron azotados, fueron encarcelados, muchos fueron muertos por el testimonio de Jesucristo. Es todo lo contrario verdaderamente a esa doctrina de pare de sufrir. Tengan cuidado, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, ¿qué movimiento religioso está siguiendo? Cristo mismo no nos garantiza prosperidad, bendiciones, un mundo color de rosa o del color favorito que sea el tuyo, donde no va a haber ningún problema. Una cosa así, que si uno está verdaderamente firme en Cristo, si uno en realidad se ha arrepentido y tiene la confianza y la esperanza de lo que Dios nos ha dado en Jesucristo, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni aun la muerte, nos podrá separar del amor de Cristo. Pero si no hemos llegado a un arrepentimiento verdadero y no hemos creído verdaderamente en la luz del Evangelio para nuestras vidas, le tenemos miedo a todas estas cosas, a la tribulación, a la angustia, a la persecución, al hambre, a la desnudez, al peligro y a la espada, a la muerte. Sí. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y esa fue una realidad en la vida de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo.
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Aleluya. ¿Sí? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De la única manera que en realidad vamos a ser más que vencedores, o que somos más que vencedores, si verdaderamente estamos convencidos del Evangelio y de la maldad de nuestras vidas y valoramos lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús y de esa vida gloriosa que tenemos ya en la vida venidera, en el milenio de Cristo y en la vida eterna, en la salvación eterna, en los cielos nuevos y vida eterna. Si tenemos nuestras miradas verdaderamente en el reino de Dios y esa vida venidera, somos más que vencedores contra todas estas cosas. Sí. Si estamos convencidos en realidad de que Dios nos ha dado una salvación gloriosa, y que este cuerpo mortal un día será transformado al cuerpo inmortal, a la semejanza del cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo. No porque yo soy bueno, sino porque Dios es bueno y el amor de Dios es tan grande y tan maravilloso que Él estuvo dispuesto a dar su vida para perdonarme, para comprarme de este estado de muerte en el cual nos encontramos por nuestro pecado, nuestra maldad. Verdaderamente somos más que vencedores por medio del que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, si estás plenamente convencido de lo que tienes en Cristo por haberte arrepentido, por haberte tirado a los pies de la cruz de Cristo y pedirle perdón a Dios y creer que Dios te ha perdonado por medio de la sangre de su Hijo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O te podrá turbar, o te podrá, nada de eso te podrá turbar, ¿sí?, de la esperanza verdadera de lo que tenemos por el amor de Dios que nos amó y nos perdonó y nos ha restituido a esa imagen gloriosa de su Hijo Jesucristo y nos ha redimido del pecado, de la maldad, de este estado de pecado y de muerte. Aunque me vaya al cementerio, mis huesos pueden estar gozosos de que Dios me amó y me ha perdonado en Cristo. Y aún la muerte no nos debe de turbar si tenemos nuestro corazón anclado en esa vida gloriosa, en el milenio de Cristo y en la vida eterna que Dios nos ha dado por la preciosa sangre de nuestro Salvador, nuestro Señor y Dios Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. El autor y consumador de nuestra salvación es Él. ¿Crees esa verdad? ¿O tienes temor a la muerte? ¿Estás plenamente convencido que Dios,
¿Estás plenamente convencido que Dios te ha perdonado? Y que te ha restituido al estado original al cual Dios hizo a nuestro padre Adán, a la imagen y a la semejanza del Dios vivo, en un cuerpo glorificado, justificado. ¿Estás plenamente convencido de esa realidad? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni aun Satanás mismo te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo que estás pasando ahorita, ni lo que vaya a pasar en tu vida. ¿Sí? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Pero debes de estar plenamente convencido de que Dios te amó de tal manera que dio a su Hijo, a su único Hijo, a morir en un madero para perdonarte, para darte un perdón. Y reconocer que no merecemos ese perdón. Y vivir verdaderamente humillados a los pies de la cruz de Cristo, lavándonos en esa preciosa sangre que fue derramada para perdonarnos, para restaurarnos a la imagen y semejanza de Dios, aquella imagen gloriosa con la cual Dios hizo al primer hombre. El hombre fue predestinado a ser a la imagen y a la semejanza de Dios. Hasta allá se remota la predestinación. Y toda la humanidad es llamada a que se arrepienta. Toda la humanidad es llamada a que reconozca su vida de pecado, para que reciba el perdón de pecados que Dios ya nos ha dado por la preciosa sangre de Cristo. Dios en ningún momento predestinó a unos para que sean salvos y a otros para que sean condenados. Esa es una doctrina satánica, tengan cuidado. Porque si Dios te predestinó para que tú seas condenado, ¿para qué pierdes tu tiempo queriendo alcanzar el perdón de tus pecados? ¿Para qué pierdes tu tiempo queriendo agradar a Dios en una vida diferente? Y si Dios te predestinó para que tú seas salvo, ¿para qué limitarte a los placeres de la carne? Sí. Dale rienda suelta, deja que tu carne cumpla todos sus caprichos y sus deseos en esa vida de depravacidad, en esa vida de pecado. De todos modos, tú estás en la lista de los que Dios predestinó para que sean salvos. Vivas tu vida como la vivas. Al cabo, tenemos un Dios injusto que a unos le dio la vida para ser condenados y a otros le dio la vida para ser salvos. ¿Sería un Dios justo verdaderamente? De ninguna manera. Si la predestinación esa del movimiento calvinista, de que Dios predestina a unos para ser salvos y otros para ser condenados, en realidad es un Dios justo. Ponte a pensar, ¿sería justo Dios si a ti te dio la vida y te predestinó para que seas lanzado al lago de fuego? ¿Sería un Dios justo? ¿Sería justo Dios que te dio la vida para ser condenado? Y a tu enemigo,
o al violador, aquel que viola a niñas, a ese depravado sexual, le dio la vida para que, o está predestinado a ser salvo, ¿sería un Dios justo? Y tú que no matas ni una mosca, Dios te predestinó para que seas combustible en el lago de fuego, en la condenación eterna. ¿Sería un Dios justo? ¿So esa doctrina es de Dios o...? Tengamos cuidado en lo que creemos. Tengamos cuidado en lo que creemos. Estamos en tiempos tan difíciles. Sabes que la palabra predicada en verdad, sin falsedad, sin engaños, tal y como la palabra de Dios lo declara, ofende a muchos hoy en día. Sabes que hay pastores que no soportan que la palabra se habla en verdad, sin engaños, sin falsedad, sin religión. Hay personas que se ofenden por cuestiones de la doctrina. No, es que en mi denominación es lo que creemos y tú estás mal y mi denominación está bien. La palabra de Dios, cuando se expone en su verdad absoluta de la palabra de Dios, no de la religión o la denominación, a muchos incomoda, muchos se ofenden. Sí. Antes, cuando se predicaba el evangelio con poder en las iglesias, un evangelio de verdad, el llamado al arrepentirse, a reconocer su vida de pecado, para que recibieran el perdón que Dios nos ha dado por medio de Cristo, la gente cambiaba su forma de vivir. Y ahora en las iglesias donde se predica el evangelio en verdad y se hace el llamado al arrepentimiento, a que reconozcan la maldad de sus vidas, la gente mejor cambia de iglesia porque ahí los incomoda la palabra. Y esa es una realidad en el día de hoy. ¿Qué decisión vas a tomar tú el día de hoy? ¿Vas a ser más que vencedores? ¿Vas a estar en el equipo de los más que vencedores por medio del que nos amó? Porque le has creído a Dios, te has arrepentido, has reconocido la maldad de tu vida, has creído que Cristo murió por ti y te perdonó en la cruz del Calvario. ¿O vas a creer más en un movimiento denominacional, religioso? La gente, si no hay brincos, si no hay gritos, hoy en día, si no hay movimiento de lenguas, dicen, esa iglesia está muerta y no se siente el Espíritu de Dios, porque la gente busca que sus emociones sean manipuladas antes que la palabra sea expuesta en su verdad absoluta. Toma una decisión el día de hoy. Dios en realidad te ha predestinado en Adán. En Adán tú fuiste predestinado a ser hecho a la imagen misma del Dios
Todopoderoso, a su imagen y a su semejanza, en Adán. Pero fuimos destituidos por el engaño de Satanás que sujetó a nuestro padre Adán a la desobediencia y todos quedamos esclavos al pecado. Pero de que toda la humanidad fue predestinada a vivir a la imagen y a la semejanza de los verdaderos hijos de Dios, puedes ser restaurado si te arrepientes, si recibes el perdón de tus pecados y pones tu fe y tu esperanza en la sangre preciosa de Cristo. Padre bendito, gracias Señor. Háblale al corazón de tu pueblo, Padre. Yo sé que yo no soy nadie para convencer a nadie, Padre. Tu palabra ha sido dada, tenemos las Escrituras. Si la Biblia verdaderamente no nos convence de la maldad de nuestras vidas y no nos trae un arrepentimiento verdadero, ningún evangelista, ningún expositor de tu palabra, ningún predicador, por muy excelente que sea, para predicar la palabra de Dios, lo convencerá, Señor. Si tu palabra no convence a la gente de la maldad de su vida y se arrepiente y es restaurada esa vida gloriosa para la cual fuimos predestinados en Adán, nadie los va a convertir, Señor. ¿Cuántas veces yo escuché predicaciones hermosas, el evangelio tan claro, tan explicado, y no lo comprendía porque no lo aceptaba, porque quería encontrar a Dios siguiendo un movimiento religioso, denominacional? Y ese es el problema y la situación de la iglesia de Cristo hoy en día, de tanta división, tanta denominación, que iglesias adventistas, presbiterianas, cuadrangulares, que Calvary Chapel, que bautistas. Y todo es, Señor, porque no creemos en la verdad de tu palabra, creemos más en la verdad denominacional o en la verdad de cierta religión, cierta práctica religiosa. Creemos más en eso que en tu palabra. Creemos más en el movimiento de hablar en lenguas y gritar y echar maromas en la iglesia antes que creer en la maldad de nuestras vidas que nos separa de ti, que nos destituye de ser la imagen de un verdadero hijo tuyo, la imagen y semejanza, aquella imagen y semejanza con la cual tú predestinaste a la humanidad entera en Adán, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, sé con tu pueblo, Padre. De aquí tu palabra, Señor, ha salido, que no regrese vacía, Padre. Yo te pido, bendito Dios, que me des fuerzas, que me des fuerzas, que me sostengas tú, que me afirmes en tu palabra, Señor, que me guíes en tu palabra. Sé que hay pastores, Señor, que se ofenden de cómo expongo tu palabra a la luz de la verdad. Tu palabra incomoda cuando es expuesta en verdad, porque la verdad duele, la verdad lastima cuando
no la hemos querido aceptar. Te pido, Señor, que tú seas mi fortaleza, que tú seas, Señor, sosteniéndome, porque por un breve de tiempo vienen problemas, vienen tiempos difíciles, tiempos donde aún hermanos y pastores que los he amado en Cristo no van a aceptar mis palabras, Señor. Pero no son mis palabras, es tu palabra, Padre. Si no aceptaron las tuyas, si a ti te persiguieron, si a ti te querían dar muerte, yo sé, Señor, que ese tiempo ha llegado, Señor. Donde pastores de confianza, pastores que he amado, que he considerado como mis amigos, se volverán enemigos míos, Señor, por causa de tu palabra, por causa de exponer tu palabra en el contexto, en la verdad. Solo te pido, Señor, que no permitas que mi corazón desmaye, que me afirmes en ti, Padre. Y que tu palabra lleve fruto en aquellos que va a llevar fruto, Padre. Aquellos que van a comprender que el Evangelio va a brillar en sus vidas. Que te van a aceptar, bendito Dios. Solo te pido, Señor, sosténme de tu mano, Señor. Que no desfallezca mi corazón. Sosténme de tu mano, Señor, para lo que viene. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga ricamente. Creo. Concluimos. Bueno. Ay, Dios mío. 11, 20, 22. Bueno. Quiero terminar con lo siguiente. Quiero darle gracias a Dios por 33 años que me ha permitido estar en Estados Unidos, viviendo lejos de mi familia. No miré crecer a mis sobrinos. Ya mis sobrinos tienen hijos. Y por 33 años. Ahora, en el mes pasado cumplí los 33 años en Estados Unidos. Quiero darle gracias a Dios por... No tengo riquezas en Estados Unidos, materiales, no tengo riquezas monetarias, pero tengo la riqueza más grande que pueda haber encontrado en Estados Unidos. Tengo la riqueza de conocer a mi Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador y entender el Evangelio. Es la riqueza más grande que he tenido yo y que he recibido en Estados Unidos. Quiero darle las gracias a Dios por
todas las personas que ha habido en mi vida, en el pasado, el día de hoy también. Personas que han sido de bendición para mi vida. Que Dios les bendiga por haberme brindado su mano, su apoyo, su amor, su cariño. Padre bendito, gracias Señor por esos 33 años viviendo en Estados Unidos, Padre. Creo que se ha cumplido una etapa de mi vida y empieza otra. Te pido, Señor, que tu voluntad sea clara en mi vida y me guíes en ella. Que abras las puertas que deben de ser abiertas y cierres todas las puertas que deben de ser cerradas, Padre. Bendice a las personas que han sido de bendición en mi vida en el pasado. Sé con ellos. Nunca olvides lo que han hecho, Señor, por mí. Su favor, su ayuda, su amor, su mano amiga. Gracias, Señor. Bendícele su vida grandemente. Y te doy las gracias, Señor, por un año más de vida, Señor, que me concedes. Gracias, Papito hermoso. Te amo, Señor. Te amo, Señor, y quiero hacer tu voluntad. Cualquiera que sea, bendito Dios. Solo te pido que no me sueltes de tu mano y me guíes. Me guíes en tu voluntad, de acuerdo al propósito para el cual me diste la vida, Señor, y lo que tú tienes para mí. Que no me desvíe ni a la izquierda ni a la derecha, Padre. Quiero conocer tu voluntad en verdad para mi vida y vivirla, Señor. Sea lo que sea, vivirla, Señor. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos vemos. Que Dios les bendiga ricamente. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Amén. Les amo en el amor de Cristo. Saludos, Mercedes, hasta España, hasta Málaga, España. Buenas tardes. Gracias por ser de aliento en este ministerio y que Dios les bendiga. Amén. Amén.